El método analítico. En el video anterior ya habíamos definido al método analítico como un conjunto de procedimientos químicos que permiten determinar los analitos presentes en una muestra. Y dijimos también que el método analítico es la base de la química analítica. También dijimos que consta de 6 etapas, que son: la primera, toma de muestra; la segunda, incluye envasado, transporte y conservación de la muestra; la tercera etapa es el pretratamiento de la muestra; la cuarta etapa, el análisis químico en sí; la quinta etapa es la obtención de resultados y análisis de datos; y la sexta etapa son las conclusiones. Y también hemos estudiado todas las características del método analítico. En este video vamos a analizar una por una y en forma ordenada y detallada cada una de esas 6 etapas del método analítico. Comenzamos entonces con la primera etapa, que es la toma de muestra. Ya dijimos que una muestra es una porción representativa de un objeto que se somete al análisis y que los resultados del análisis de esa muestra, por ser representativa, están reflejando la naturaleza química de todo el objeto. Por este motivo es muy importante la toma de muestra, ya que si la muestra no está correctamente tomada, los resultados van a ser peligrosamente erróneos. Entonces debemos cumplir con una serie de normas establecidas para la correcta toma de muestra. Para realizar bien la toma de muestra debemos considerar el objeto, que, como dijimos, puede ser muy variado, aun tratándose de una misma muestra, ya sea, por ejemplo, una muestra de agua, o de suelo, o de cualquier otro objeto. Hay objetos que pueden quedar perfectamente caracterizados con una sola muestra. En este caso, hablamos o decimos que se requiere de una muestra única. Pero hay otros casos en que el objeto es muy heterogéneo y por lo tanto una sola muestra no es suficiente, ya que no será representativa del total del objeto. En este caso será necesario tomar muestras en distintos puntos del mismo, y en este caso hablamos ya no de una muestra única, sino de una red de muestreo. En una red de muestreo tendremos un conjunto de muestras pertenecientes al mismo objeto. Veamos los siguientes ejemplos. En este caso tenemos este desagüe, que puede ser el de una fábrica que vuelca sus efluentes al lecho de un río, y necesitamos verificar si esa industria está cumpliendo o no con la ley de efluentes industriales, porque de no cumplirla puede provocar contaminación en este río. Para este ejemplo, basta con tomar una muestra única en este sector, que marcamos con la estrellita, ya que la muestra tomada en este punto es representativa de todo ese efluente. Podemos tener el caso de este terreno, que a la vista nomás notamos que es muy heterogéneo. Y en la parte continua, un poco más elevada, vemos una empresa que desarrolla una actividad industrial y que puede estar contaminando parte o la totalidad de este terreno, que es el objeto que queremos analizar. En este caso, debido a la heterogeneidad del terreno, no nos bastará con una muestra única, ya que la composición química de este terreno será distinta en los diferentes puntos de muestreo, y una muestra única no va a ser representativa de la totalidad de este objeto. Entonces debemos diseñar una red de muestreo, es decir, tomar muestras en distintos puntos de este terreno, obteniendo así un conjunto de muestras. La disposición de estos puntos de muestreo depende de varios factores, principalmente de la naturaleza del analito y de la naturaleza del objeto.
Entonces, esa red de muestreo debe diseñarse de la manera más conveniente para que la muestra sea representativa de todo nuestro terreno. En nuestro ejemplo tenemos marcados estos 7 puntos en los que puede extraerse muestras para lograr una red de muestreo en la que el conjunto de muestras sea representativo de la totalidad del terreno. Los puntos de muestreo de suelos, en muchas ocasiones, están distribuidos al azar y de manera equidistante, con lo cual se logra una buena representatividad de todo ese terreno. Las muestras a analizar pueden ser sólidas, como en este ejemplo del suelo, pueden ser líquidas, como en el caso de muestras de agua, de mostos, de vinos, de jugos y demás, o también pueden ser muestras gaseosas. Por ejemplo, cuando queremos analizar los gases que salen de la chimenea de una industria. Veamos un ejemplo de cómo puede asegurarse la representatividad en una red de muestreo respecto al análisis del agua de un río. Supongamos tener un terreno muy cercano al río y pretendemos usar el agua de este río para regadío de nuestros cultivos y también para el consumo de nuestros animales y tal vez también para consumo humano. Obviamente necesitamos conocer la calidad del agua de este río. Muy próximo a nuestro terreno, este río tiene dos afluentes, estos dos que vemos acá. En este caso, nos convendría diseñar una red de muestreo adecuada en la cual podemos proponer 3 puntos de muestreo, que son los marcados acá. En el punto 1, este de acá arriba, se encuentra antes de la desembocadura del primer afluente. Sería una muestra de agua tomada desde la cabecera del río y por lo tanto es muy poco probable que tenga algún tipo de contaminación, ya que este agua se encuentra en el estado más natural y más puro. Ahora, en este segundo punto, lo hemos marcado después de la desembocadura del primer afluente. Los resultados en este punto 2 se pueden comparar con los resultados de la cabecera del río, que serían los del punto 1, y nos indicarán si este primer afluente está aportando algún tipo de contaminante. Si los resultados del segundo punto coinciden con los resultados del primero, eso significa que ese primer afluente no aporta ninguna contaminación al cauce del río. Pero si ese afluente, antes de llegar al río, estuviera sufriendo la contaminación de alguna industria, por ejemplo, de alguna empresa minera, esa contaminación se va a ver reflejada en la muestra tomada en el punto 2. El tercer punto lo hemos marcado después del desemboque del segundo afluente. En este punto se podrá detectar si el segundo afluente aporta contaminación. Acá podemos analizar varias opciones. La primera, si ninguno de los afluentes aporta contaminación, los resultados de la muestra en el punto 3, 2 y 1 serán comparables, serán iguales, con lo cual el agua no estará contaminada y servirá para cubrir nuestras necesidades. La segunda opción es, si los dos afluentes aportan contaminación, se va a ver reflejado en el punto 2 la contaminación del primer afluente. Y más marcada aún se va a ver en el punto 3, donde se detectará la contaminación de ambos afluentes. La otra opción es, si el primer afluente
aporta contaminación, pero no el segundo. Los resultados acá en el punto 3 indicarán una menor concentración de contaminantes que en el punto 2, debido a la dilución que produce este agua del río, que diluye la contaminación aportada por el afluente 1. La otra opción es, si el primera fuente no aporta contaminación, pero sí la aporta el segundo, entonces los resultados en los puntos 1 y 2 van a ser comparables y la contaminación se detectará solamente en el punto 3. La segunda etapa del método analítico es el envasado, transporte y conservación de la muestra. Pasamos desde el momento en que se toma una muestra hasta que se realice el análisis en el laboratorio, pueden pasar unas horas y a veces unos días, dependiendo del tipo de muestra y de los analitos a determinar. Por este motivo es que estos tres pasos, envasado, transporte y conservación, son muy importantes para evitar que esa muestra sufra alteraciones antes de ser analizada, porque estas alteraciones pueden incidir negativamente en los resultados de nuestros análisis. Una vez obtenida la muestra, esta debe ser inmediatamente rotulada y en el rótulo deben quedar perfectamente especificados cuál es el contenido del envase, cuál es el tipo y el número de muestra correspondiente. Debe especificarse la fecha de obtención de la muestra, el análisis químico al que deberá ser sometida, es decir, cuáles son los analitos que se desea determinar en ella. Debe tener también una descripción breve del punto de muestreo, es decir, del lugar exacto donde fue obtenida esa muestra, y cualquier otro dato que pueda ser informativo y que pueda ser de utilidad. Los contenedores son los envases en los que vamos a transportar la muestra. Esto depende fundamentalmente de que sean muestras sólidas o muestras líquidas. En nuestras carreras no vamos a trabajar con muestras gaseosas y por lo tanto no las vamos a tener en cuenta. En el caso de muestras sólidas, y dependiendo del tipo de muestra, podrán utilizarse envases como bolsas que pueden ser de nylon o de papel, frascos de vidrio o de plástico, pueden utilizarse cajas de madera o de cartón. Siempre la elección de estos dependerá, como dijimos, del tipo y de la naturaleza de la muestra. Siempre es importante que las muestras sólidas se conserven en recipientes sellados, protegidos del contacto con el aire, con la humedad del ambiente y también de la luz solar. Para el caso de muestras líquidas, es importante que los recipientes que vayamos a usar estén perfectamente tapados para evitar que se produzcan derrames del líquido en los casos que el recipiente no se encuentre en la posición adecuada, lo que además podrá acarrear a la pérdida de la muestra. También para evitar el ingreso de aire a los recipientes, ya que en muchas ocasiones el aire puede alterar la muestra. Dependiendo del tipo de muestra, los recipientes pueden ser frascos o botellas de vidrio o de plástico, transparentes u oscuros, en caso que la muestra sea sensible a la acción de la luz y evitar así su deterioro. A continuación viene el transporte de la muestra desde el lugar de origen al laboratorio. Siempre dependiendo del tipo y naturaleza de la muestra, podrá transportarse a temperatura ambiente o refrigerada, para lo cual tendremos que llevar contenedores y si es necesario con baños de hielo o mezcla frigorífica o refrigerante, como por ejemplo hielo y sal, hielo seco en algunos casos, etc. En algunos casos debemos transportar
la muestra calefaccionada o termostatizada a una determinada temperatura. En otros casos, la muestra deberá transportarse al abrigo de la luz directa, cuando se trata de, de muestras o de analitos fotosensibles. Hablemos ahora un poco de la conservación de la muestra cuando llega al laboratorio. La conservación de la muestra también depende del tipo de muestra y de su naturaleza, y lo que se pretende es conservar la muestra para evitar la contaminación o degradación mediante el control de temperatura, uso de conservantes, entre otros. Así es que la muestra podrá conservarse en ambiente refrigerado, que es lo más frecuente, para lo cual deberá usarse cámaras frigoríficas o una heladera común si no es muy grande la cantidad de muestras. Si la muestra lo requiere, debe conservarse en un ambiente calefaccionado, siendo frecuente el uso de baños termostáticos o estufas de cultivo, etc. Algunas muestras pueden conservarse perfectamente a temperatura ambiente y en otros casos debe conservarse congeladas o frisadas y generalmente se las conserva siempre al abrigo de la luz directa, principalmente protegidas de la luz solar. Debemos tener siempre presente y respetar todas las normas y los protocolos existentes para la toma de muestras, envasado y transporte y conservación también, porque el riesgo que se corre si alguno de estos pasos no fue llevado a cabo en forma correcta es que en el interior de la muestra se produzcan reacciones químicas que alteren la composición de la muestra, con lo cual ésta dejará de ser representativa del objeto y por lo tanto los resultados del análisis van a ser incorrectos. La tercera etapa del método analítico es el pretratamiento, que está directamente relacionado con las dos primeras etapas, toma de muestra, envasado, transporte y conservación. En un análisis analítico, el pretratamiento de muestras es fundamental para garantizar que el análisis posterior sea representativo, preciso y confiable. Las operaciones más frecuentes del tratamiento dependen del tipo de muestra, si es sólida, líquida o gaseosa, y del tipo de análisis que se va a realizar, si es cualitativo o cuantitativo. Pero en general se pueden clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, la reducción de tamaño y homogeneización, en los cuales tenemos la trituración y molienda, especialmente usada en muestras sólidas para obtener partículas finas y homogéneas. Y también la homogeneización, que es un mezclado para asegurar que toda la muestra tenga una composición uniforme. El segundo ítem es el secado y o eliminación de la humedad. Este secado puede ser al aire libre, en estufa o al vacío, y es muy importante si se requiere peso seco o si la humedad interfiere en el análisis. También tenemos la liofilización, que es un método más delicado para conservar compuestos sensibles al calor. El tercer ítem es la disolución o extracción, que se podrá realizar una dilución en solventes apropiados para transformar los sólidos en soluciones. Y el otro ejemplo sería la extracción líquido-líquido o sólido-líquido. Esto es una separación del analito del resto de la matriz. El cuarto ítem es la separación y aislamiento del analito, en el cual tenemos filtración, centrifugación, decantación y precipitación selectiva. La filtración nos sirve para eliminar sólidos en suspensión. La centrifugación la utilizamos para separar fases rápidamente. La decantación en fases no miscibles o sedimentos. Y la precipitación selectiva
para separar analitos específicos. Tenemos la concentración o dilución, en las cuales tenemos evaporación o concentración, que sirve para aumentar la cantidad relativa del analito, y la dilución para que la concentración quede dentro del rango del método analítico, cuando la concentración de reactivo es demasiado alta. Tenemos luego la purificación. En la purificación se hace uso de resinas, columnas de intercambio iónico, absorción, etc. Y sirve para eliminar interferencias. Otro punto es el ajuste del medio. Cuando hablamos del ajuste del medio nos referimos a hacer el ajuste de pH o de la fuerza iónica o de la temperatura, y todo esto para asegurar las condiciones óptimas del análisis. El análisis químico es el proceso que nos brinda información física o físico-química de los componentes presentes en la muestra, y sería la cuarta etapa del método analítico. El análisis químico es la base del método analítico y por lo tanto es la base de la química analítica. Todas las propiedades que permitan observar y medir en el analito por cualquier método son útiles para el analista químico. Y todas ellas están basadas en la producción de una reacción química entre el analito con un reactivo determinado, formándose así un producto estequiométrico con el analito y fácil de medir por cualquier método analítico. Hay que tener cuidado porque no toda reacción química puede considerarse que sea una reacción analítica. Una reacción analítica es toda reacción química que origina cambios fácilmente visibles y medibles y que estén en relación directa con nuestro analito, ya sea una sustancia, un elemento o un grupo químico o un ion o una especie no disociada o un grupo funcional orgánico. Las reacciones analíticas se pueden verificar de dos maneras, por vía húmeda o por vía seca. Por vía húmeda son reacciones que se producen entre especies que se encuentran en solución, mientras que por vía seca son reacciones que se producen entre sólidos. Dentro de las reacciones que se producen por vía húmeda tenemos las reacciones ácido-base, que están relacionadas con la transferencia de protones o iones hidrógeno entre las especies reaccionantes, típicas reacciones de neutralización. Las reacciones de óxido-reducción, en las cuales tenemos una transferencia de electrones entre las especies. Tenemos las reacciones de formación de precipitados, evolucionan con la aparición de una fase sólida, porque dan como producto un compuesto que es insoluble y que tiene tendencia a separarse de la solución y al que se le llama justamente precipitado. Y tenemos también las reacciones de complejación, en las cuales se forman compuestos complejos debido a la transferencia de iones o de moléculas y que forman compuestos de coordinación. También se puede clasificar a las reacciones analíticas según su grado de sensibilidad. De esta manera tendremos reacciones analíticas muy sensibles, sensibles y reacciones analíticas poco sensibles. Las reacciones analíticas muy sensibles son aquellas que tienen un límite de detección menor a 10 partes por millón. Las reacciones analíticas sensibles son las que tienen límites de detección entre el rango entre 10 y 100 partes por millón, mientras que las reacciones analíticas poco sensibles son aquellas cuyo límite de detección es superior a 100 partes por millón.
Ahora hablaremos un poco de cómo se expresan las reacciones analíticas. Ya dijimos que en el análisis químico se produce una reacción química entre el reactivo y el analito. Ahora bien, en química, esta reacción se debe expresar mediante una ecuación química. Y esta ecuación química debe plantearse de tal forma que represente fielmente lo ocurrido en el proceso. Es decir, todos los cambios que se produjeron en esa reacción química que se quiere representar. Para poder expresar en forma correcta una ecuación química, debemos tener en cuenta cuáles son las especies que en solución disocian formando iones en mayor o menor magnitud. También las que no disocian, pero que también se disuelven y por lo tanto seguirán disueltas. Estarán disueltas pero en forma molecular. Sería, por ejemplo, el azúcar, que es soluble en agua, pero no disocia, sino que se mantiene en forma molecular. Y también tenemos aquellas especies que no disocian ni tampoco son solubles y por lo tanto forman precipitados. Todo esto hay que tenerlo presente al plantear una ecuación química. Y como para recordarlo mejor, veamos la clasificación en la diapositiva. Las especies que son electrolitos fuertes son aquellas que en solución se encuentran totalmente disociadas y por lo tanto en la ecuación deben aparecer como iones. Son las típicas ecuaciones iónicas. Tenemos las especies que disocian poco. Se deben formular en la ecuación en forma molecular. Entre estas especies que disocian poco, tenemos todas las sustancias insolubles y que forman precipitados. Tenemos sustancias covalentes típicas, tales como el azúcar, por ejemplo. Tenemos los electrolitos muy débiles y también los compuestos poco solubles. Y en las reacciones que se producen entre sólidos, se producen sustancias no disueltas, se deben plantear en forma molecular. Veamos algunos ejemplos de estas ecuaciones y cómo las podemos plantear. Veamos que en la primera ecuación, para determinar iones sulfato en una muestra, el reactivo utilizado es el cloruro de bario en solución acuosa, que es un electrolito y es muy soluble, y por lo tanto estará disociado en sus iones bario y cloruro. Los iones bario se combinan con los iones sulfato presentes en la muestra, formándose sulfato de bario que es insoluble y poco electrolito. Por lo tanto, precipita en el estado sólido, por supuesto. Y se formulará en forma molecular porque no está disociado. En esta ecuación solo nos interesan los iones bario y sulfato y el sulfato de bario obtenido. Los iones están en solución acuosa y esto es lo que se indica acá con la abreviatura AQ, en el caso de ambos iones, que va colocada entre paréntesis y como subíndice luego de cada ion. El sulfato de bario que se forma, como dijimos, es un precipitado porque no es soluble, tampoco se disocia. Entonces se aclara que se encuentra en el estado sólido, agregando luego de la fórmula química una letra S, que significa sólido, y que va entre paréntesis y como subíndice. En este ejemplo, como los iones cloruro no participan en la reacción por ser simples iones espectadores, no figuran en la ecuación. En esta segunda ecuación, estamos representando la solución que representa la determinación de iones cloruro que puedan estar presentes en una solución. El reactivo utilizado para la determinación de iones cloruro
es el nitrato de plata, que es una de las pocas sales solubles del elemento plata. El nitrato de plata es muy soluble y es un electrolito fuerte, por lo tanto estará completamente ionizado en la solución. Y ahí encontraremos los iones plata y los iones nitrato. Los iones que reaccionan son los iones cloruro con los iones plata, formando un compuesto que es insoluble y que no disocia, que es el cloruro de plata. Por lo tanto, precipitará en el estado sólido, lo cual se puede representar, en este caso, con una flechita en dirección hacia abajo. O también se puede representar con una letra S, entre paréntesis, como subíndice. Generalmente se usa más la flechita en sentido vertical hacia abajo. Y esto nos indica que precipita. En este caso tampoco figuran los iones nitratos porque no participan en la reacción, sino que están presentes como meros iones espectadores. En estas dos últimas reacciones tenemos dos reacciones entre sólidos y líquidos. Nitrato de plata con ácido clorhídrico, carbonato de bario con ácido clorhídrico. En la tercera, esta, la de nitrato de plata con ácido clorhídrico, es el caso cuando atacamos nitrato de plata sólido con ácido clorhídrico. El nitrato de plata, como dijimos, se encuentra sólido, se lo representa en forma molecular, mientras que el ácido clorhídrico se encuentra disociado, ya que siempre va a estar en solución acuosa. Esta es una típica reacción de desplazamiento. El producto va a ser el cloruro de plata, que como ya dijimos, es insoluble y no disocia, por lo que estará en el estado sólido. Y los iones hidrógeno y nitrato, ambos en solución acuosa. Y en la última reacción sucede lo mismo. El carbonato de bario, que es sólido, es atacado por el ácido sulfúrico, que se encuentra disociado en dos protones o iones hidrógeno y un ion sulfato, ambos en solución acuosa. El producto formado será el sulfato de bario, que como ya dijimos es un sólido insoluble y no disociado. También se formará agua en el estado líquido y anhídrido carbónico, que es un gas. Como es un gas, burbujea, se desprende del sistema y por eso se lo representa con esta flechita que apunta con dirección hacia arriba. En el caso de formación de gases, se pueden representar con esa flechita o bien agregando una letra G minúscula entre paréntesis y como subíndice a la derecha de la fórmula de ese compuesto. A continuación vamos a hablar de los reactivos analíticos. Al reactivo analítico ya lo habíamos definido como el agente que reacciona estequiométricamente con el analito, provocando en este un cambio que lo haga fácilmente detectable y cuantificable o medible. Los reactivos analíticos, por su grado de selectividad, se clasifican en reactivos generales, especiales y auxiliares. Veamos los reactivos generales. Son aquellos reactivos que reaccionan con una gran variedad de sustancias o grupos funcionales, pero que no permiten distinguir un analito concreto, sí nos permite agrupar o detectar familias químicas. En general, son de naturaleza inorgánica. Tienen muy baja selectividad y son útiles en análisis preliminares, como por ejemplo podemos citar el ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio, que son muy usados como reactivos para ensayos de acidez o basicidad en una muestra.
También podemos citar como ejemplo el ácido sulfúrico concentrado, que es muy usado como deshidratante y que reacciona con muchos compuestos orgánicos. También podemos citar las sales de bario, como cloruro de bario, que precipita sulfatos y otros aniones. Luego tenemos los reactivos especiales. Los reactivos especiales generalmente son de naturaleza orgánica y se clasifican en reactivos selectivos y reactivos específicos. Los reactivos selectivos reaccionan con un grupo reducido de analitos dentro de una familia química. Son un poco más selectivos que los generales, pero no son exclusivos. Se caracterizan justamente por tener una selectividad intermedia y se usan para identificar o separar grupos funcionales o series analíticas. Como ejemplo de esto podemos mencionar el EDTA, que es la sal sódica del ácido etilendiamino tetracético. El EDTA forma complejos con los metales bivalentes, como los iones calcio, el ion plumboso, iones mercúrico, los iones zinc, el ion cúprico, los iones cadmio, etc. Y otro ejemplo que se puede mencionar como reactivo selectivo es el reactivo de Benedict, que nos detecta los azúcares reductores, pero no nos distingue, por ejemplo, entre glucosa y fructosa. Luego tenemos los reactivos específicos. Son aquellos que reaccionan exclusivamente o casi exclusivamente con un solo analito. Son altamente selectivos y su principal característica es su máxima especificidad y por eso permiten identificar con gran certeza un analito. Y como ejemplo podemos citar el reactivo de Nessler, que es específico para determinar amoníaco o iones amonio también. Tenemos otro ejemplo, el reactivo de Hasse, que es específico para la determinación de creatinina. Y por último tenemos los reactivos auxiliares, que son sustancias que no reaccionan con el analito, pero cuya presencia es necesaria para mantener las condiciones del medio, como ser el pH, o porque actúan como complejantes o como disolventes, etc. Como ejemplo podemos citar el tampón fosfato, que es muy usado para mantener el pH constante en análisis enzimáticos o electroquímicos. En esta diapositiva se muestra un cuadro comparativo de los tres tipos de reactivos con sus sensibilidades, utilidades y ejemplos. A continuación vamos a hablar de la preparación y cuidado de las soluciones de reactivos analíticos. La mayor parte de los errores cometidos en el análisis se debe a los reactivos o que están mal conservados o que están mal seleccionados en cuanto a su calidad, o que las soluciones de esos reactivos están mal preparadas o mal conservadas. Por eso se debe tener mucho rigor en la elección del reactivo, como así también en la preparación y mantenimiento de estas soluciones. Ahora, ¿cuáles son las precauciones que debemos tener? En primer lugar, las soluciones deben prepararse siempre a partir de reactivos que sean de calidad PA. PA quiere decir proanálisis o para análisis. En segundo lugar, deben estar correctamente envasados en los recipientes adecuados, de acuerdo a las propiedades de esa solución. Y es fundamental que sean correctamente rotulados. Los rótulos deben consignar datos como el contenido del envase, la fecha de preparación, la concentración exacta de la solución. Siempre se debe considerar su valor de pH, es decir,
cuál es el pH de esta solución. Y tener en cuenta, por ejemplo, que nunca deben conservarse soluciones alcalinas, sobre todo soluciones de bases fuertes, en recipientes de vidrio, y menos aún si los tapones también son de vidrio, ya que las soluciones alcalinas atacan al vidrio, es decir, que reaccionan con algunos de los componentes del vidrio. Y esto conduce, además de la pérdida de título de la solución, conduce a que los tapones de vidrio queden sellados y luego al querer retirar estos tapones se termina rompiendo el tapón y el recipiente. Las soluciones nunca deben conservarse en matraces. Siempre, una vez preparadas, deben ser transferidas a un recipiente adecuado, de vidrio o plástico según la naturaleza de la solución, pero nunca conservarlas en matraces. Siempre tenemos que tener en cuenta si el reactivo presente en la solución es fotosensible, en cuyo caso debemos conservar esa solución en frascos oscuros, color caramelo, para preservarla de la acción de la luz solar directa. Este es el caso, por ejemplo, de las soluciones de permanganato de potasio, de nitrato de plata y muchas otras. También debemos tener en cuenta si las soluciones se alteran o se degradan con el tiempo. Cuando las soluciones se alteran en el transcurso del tiempo, esas soluciones deberán ser comprobadas antes de su uso para un análisis, para poder corroborar si han perdido su título. Las expresiones de las concentraciones de las soluciones de reactivos es un tema muy importante y que el químico analítico debe dominar a la perfección. Por este motivo, le dedicamos el video próximo, el video número 3, para poder desarrollarlo y estudiarlo de una forma más detallada, completa y eficiente. Las unidades de concentración que veremos, dada su importancia y su utilización en química, son las concentraciones porcentuales, que pueden ser porcentual en peso, porcentual peso en volumen o porcentual en volumen. Otra unidad de concentración es gramos por litro. También vamos a ver la molaridad, normalidad, molalidad, la fracción molar. Y ya para soluciones muy diluidas, para muy pequeñas concentraciones de analito, vamos a ver partes por millón y partes por billón. Probablemente alguna vez hayan leído esta frase: una gota puede revelar un océano. Aunque metafórica, esta frase ilustra con precisión uno de los principios fundamentales del químico, y es la capacidad de obtener información significativa a partir de cantidades muy pequeñas de materia. En el laboratorio no siempre se trabaja con grandes volúmenes o masas. De hecho, muchas veces el reto es detectar y cuantificar compuestos presentes en concentraciones extremadamente bajas sin comprometer la precisión ni la exactitud del resultado. Es aquí donde cobran importancia las escalas de trabajo en el análisis químico, que definen los rangos de cantidad de muestra y concentración sobre los que se opera. Estas escalas no solo condicionan la elección de la técnica analítica, sino también el tipo de instrumental requerido, los procedimientos de preparación de muestra y las condiciones de seguridad y manipulación. Tradicionalmente se reconocen varias escalas: la macroscópica o macroanálisis, donde se trabaja con cantidades visibles a simple vista. Luego, mesoscópica o semimicro, que reduce significativamente el volumen sin llegar a niveles traza. Luego tenemos la microescala, donde se encuentra el microescala o microanálisis, donde se requieren instrumentos de alta sensibilidad. Y finalmente, el análisis de trazas, eh,
y ultratrazas, destinado a detectar concentraciones mínimas ya del orden de partes por millón o partes por billón o incluso menores. Comprender estas escalas es esencial para todo profesional del laboratorio químico, no solo por razones técnicas, sino también económicas, ambientales y de seguridad. El uso racional de reactivos, la minimización de residuos y la optimización del tiempo y recursos están estrechamente ligados a la correcta elección de la escala de trabajo. Veamos algunas aplicaciones según la escala de trabajo en el análisis químico. La elección de la escala de trabajo no solo depende de la cantidad de muestra disponible, sino también de los objetos del análisis y los recursos disponibles. A continuación veamos algunos ejemplos representativos de cada escala. La escala macroscópica, macroanálisis. La característica que tiene es que se trabaja con volúmenes mayores a 10 mililitros o masas superiores a 100 miligramos, que sería 0,1 gramo. Ejemplos de aplicación tenemos en la determinación gravimétrica de sulfatos, que permite la precipitación con cloruro de bario. Se requiere una cantidad visible del producto sólido para poder ser filtrado, secado y pesado. La escala semimicro o mesoscópica maneja volúmenes entre 1 y 10 mililitros o masas entre 0,1 gramo a 0,03 gramos. Esto sería entre 100 miligramos y 30 miligramos. Ejemplo de utilización es en la valoración ácido-base con buretas de 10 mililitros en análisis rutinarios de control de calidad donde se busca eficiencia sin perder la precisión. En tercer lugar vemos la escala microanalítica, que emplea cantidades de 10 a 30 miligramos o volúmenes entre 1 mililitro y 0,02 mililitros, que son 20 microlitros. ¿Y cuándo lo vamos a utilizar? Por ejemplo, cuando vayamos a hacer una determinación por espectrofotometría UV visible para medir la concentración de un colorante en solución. Allí se van a utilizar cubetas de 1 centímetro de longitud de camino óptico y apenas unas decenas de microlitros. El análisis de trazas o ultratrazas, que sería el ultramicroanálisis y subultramicroanálisis. La característica que tiene es que detecta analitos presentes en concentraciones menores a un ppm, a una parte por millón, a una parte por billón, ppb, o incluso a partes por trillón, que sería ppt. ¿Dónde se aplica? Cuando se utiliza espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente para detectar metales pesados como plomo o arsénico en agua potable. En niveles de partes por billón. El uso común es en el monitoreo ambiental, en análisis toxicológicos, en el control de alimentos, etc. En conclusión, el análisis químico no es un proceso universal, sino que es adaptable. La elección de la escala de trabajo representa la decisión estratégica que incluye no solo optimizar recursos, representa una decisión estratégica que influye directamente en la eficacia, precisión y sostenibilidad del análisis. Comprender las implicancias de cada escala, desde la macroscópica hasta las ultratrazas, no solo permite optimizar recursos, sino también garantizar la confiabilidad de los resultados en función del contexto y los objetivos analíticos. En definitiva,
Dominar este concepto es clave para un ejercicio profesional consciente, versátil y técnicamente sólido. La quinta etapa del método analítico es la obtención de resultados y análisis de datos. Una vez que se han realizado los análisis correspondientes a cada analito, debemos presentar en un informe los resultados analíticos obtenidos, pero previamente debemos hacer un análisis de los resultados que nos permita obtener conclusiones a partir de estos datos que obtuvimos en cada determinación. Normalmente, para conocer la concentración real de un analito, se realizan varias determinaciones sobre una misma muestra y usando el mismo método, para luego informar la media aritmética de todos esos resultados. Esto suele hacerse por el hecho de que un solo ensayo puede conducirnos a un error muy grave, sobre todo cuando el método que estamos utilizando no tiene muy buena precisión. Es muy frecuente, antes de redactar el informe, confeccionar tablas y analizarlas cuidadosamente, y a partir de estas tablas vamos a obtener los resultados finales. Imaginemos haber hecho 8 ensayos, 8 determinaciones sobre una misma muestra y por el mismo método, al que llamaremos método 1. En la columna de la izquierda numeramos los ensayos y en la columna de la derecha los resultados obtenidos en cada uno de esos ensayos, acompañados siempre de las unidades, que es lo que les marco acá. Siempre hay que informar en qué unidades se están dando los resultados, porque la omisión de este detalle es un error gravísimo y que habla muy mal del operador. Una primera observación en esta tabla es que el último dígito en los ensayos número 3 y 5, el último dígito es un número 0. Por ahí decimos que los ceros después de la coma no tienen sentido. Sin embargo, hay que ponerlo. Hay que ponerlo. En el caso del ensayo número 3, tenemos que informar 2,060 o 2,060 partes por millón. No podemos obviar ese número 0. No podemos omitirlo y debemos colocarlo, ya que el número de decimales nos está indicando la sensibilidad del método. Por tal motivo, no se debe suprimir. En este método, que tenemos 3 decimales, podemos afirmar que el método es bastante sensible, ya que nos permitió medir la milésima parte de una parte por millón. Entonces, aunque los 3 decimales fueran 0, hay que colocarlos igual, ya que, repito, nos indica, como ya dije, la sensibilidad del método. Ahora, si comparamos todos los resultados que hemos obtenido en los distintos ensayos, vemos que los mismos no son muy próximos entre sí, son muy dispares, muy dispersos. Y eso nos está indicando que este método tiene muy poca reproducibilidad, es decir, que tiene muy poca precisión. En conclusión, este método es muy sensible, pero poco preciso. Si además observamos este último resultado, el del ensayo número 8, que me dice menor a 1,000 partes por millón. Este es el límite de detección del método. Bien, el límite de detección del método es el menor valor que este método puede detectar. Y llegado el caso, seguramente el resultado nos dio 0, pero no podemos informar 0. Debe informarse como menor a 1,000 ppm. Esto es lo que habíamos hablado en el video anterior, porque podemos tener menos
de 1,000 partes por millón, lo que no quiere decir que no haya. Si repetimos esta operación nuevamente realizando 8 ensayos también de la misma muestra, pero por otro método, al que vamos a llamar método 2, analizamos los resultados obtenidos. Lo primero que observamos que los resultados tienen un solo decimal, a diferencia del método 1. Lo que nos indica que este método es mucho menos sensible que el primero. Sin embargo, este método es mucho más preciso, ya que la diferencia entre los resultados obtenidos es muy pequeña, es muchísimo menor que la diferencia que teníamos en el método 1. Es decir, que este método tiene muy buena reproducibilidad. En conclusión, el método 2 es menos sensible, pero es más preciso que el método 1. Y nuevamente vemos que los decimales 0, como en la determinación 6, en la determinación 7, los decimales 0 no se omiten, sino que tienen que estar, deben ser informados. Lo ideal sería en un análisis conseguir un método que sea muy sensible y también muy preciso o muy exacto. Pero muchas veces es muy difícil conseguir los dos requisitos. Entonces tendremos que optar, según el análisis, si necesitamos más precisión, aunque el método no sea tan sensible, o si necesitamos más sensibilidad, aunque el método no sea tan preciso. La sexta etapa del método analítico consiste en obtener las conclusiones a partir de todos los datos obtenidos. Estos datos, además de presentarlos en tablas, también se pueden presentar en mapas de colores, cuya tonalidad e intensidad de color nos indica, en base a la escala de referencia que tenemos acá a la derecha, una mayor o menor concentración del analito analizado. En este caso vemos que se ha realizado un estudio de un determinado suelo en cuya superficie hay una serie de instalaciones industriales que estarían provocando contaminación sobre el terreno. En este caso, el objeto es el área del plano que se ve en la parte superior de la diapositiva. Y para diseñar la red de muestreo, el suelo se ha dividido en cuadrantes, que son estas líneas que vemos acá, horizontales y verticales. Y en cada punto de intersección de cada línea vertical con una horizontal, se han tomado muestras, pero a diferente profundidad, tomándose de esta manera una red de muestreo tridimensional, en función de la profundidad del terreno. Para estudiar correctamente un suelo, no basta solo con tomar muestras de la superficie, sino que se deben tomar muestras en el mismo punto geográfico, pero a diferentes profundidades. En este ejemplo se han tomado muestras en la superficie a 1,5 metros de profundidad, a 3 metros de profundidad y a 4,5 metros de profundidad. La escala de la derecha nos muestra, nos indica los distintos tonos de colores en relación a la concentración de estos contaminantes, que en este ejemplo están dados en partes por millón. En estos planos tridimensionales podemos observar cómo la contaminación va disminuyendo con la profundidad. Con todo esto, damos por concluido el estudio de las 6 etapas del método analítico y en el próximo video veremos las unidades de concentración de las soluciones. Nos despedimos con un poco de humor químico y muchas gracias por su atención.